Audiolibros de Wattpad presenta una novela de C.C. Mic-02. Zilan el fracasado. Sinopsis: un reino donde solo puede haber un heredero al trono, un príncipe que lo pierde todo, pero que no se resigna a su destino. Cuando el príncipe Zilan pierde contra su primo en el enfrentamiento por el trono, es despojado de todos sus privilegios y se convierte en el fracasado, símbolo de mala suerte y alguien que debe vivir apartado de todos hasta su prematura muerte. Encerrado y en manos de la persona que lo engañó para que perdiese, Zilan no aceptará sin más su destino. Un largo camino para recuperar su dignidad, su libertad y quizás encontrar algo más. Advertencia de contenido. La siguiente historia contiene descripciones de violencia moderada. Introducción. Su conciencia iba y venía de igual manera que lo hacía la gente a su alrededor. Lo único constante era el dolor que se negaba a abandonarlo, de igual manera que la vida se negaba a dejar su cuerpo a pesar de que ya no tenía sentido seguir vivo. Por el contrario, aquello solo serviría para vivir una vida de vergüenza y humillación, pero no podía hacer nada, ni siquiera permanecer despierto. Tan solo podía, en medio de los delirios producidos por la fiebre, recordar cómo había llegado a aquella situación. Todo comenzó unos días antes, cuando fracasó, cuando lo creyó, cuando le preguntó. No, en realidad comenzó cuando tenía 8 años, cuando cumplió 5 años, cuando nació siendo un niño y su madre decidió que él iba a ser uno de los príncipes candidatos a convertirse en el próximo rey de Itago. Cuando sus antepasados decidieron que solo podía haber un sucesor al trono y que todos los demás príncipes de la familia debían ser eliminados. Y, como consecuencia de todas aquellas decisiones, él estaba allí. Capítulo 1. Itago, su país, para asegurar la estabilidad, tenía unas normas muy estrictas con respecto a cómo elegir al príncipe heredero. Por más que éste pertenecía a la familia real, estaba prohibido que fuese cualquiera de los hijos del rey ante el temor de que éste favoreciese a alguno de ellos sin tener en cuenta su valía. Por eso, tan solo los nietos podían optar al trono, siendo presentados como candidatos al nacer por sus madres, y comenzando desde pequeños un severo adiestramiento para la prueba que tendría lugar cuando el más joven de los candidatos cumpliera 12 primaveras. Y él fue uno de aquellos niños, preparado por su madre desde que podía recordar, pasando el día aprendiendo de memoria aburridos libros y listados, recitando poemas, haciendo cálculos, aprendiendo a manejar la espada, defensa personal, montando a caballo, siguiendo un estricto horario que no le permitía hacer otra cosa de la mañana a la noche, aparte de prepararse para la prueba que decidiría su futuro. Al principio fueron varios los príncipes candidatos, pero en la última presentación, con 9 años, después de la cual no se podía renunciar, tan solo Kou y él participaron, y es que si bien el ganador se convertiría en el próximo rey, el que fracasase estaba condenado a perderlo todo. Lo único que se le permitiría conservar, si sobrevivía, era su vida. A pesar de lo que estaba en juego, su madre nunca estuvo preocupada por aquella posibilidad, segura de que él ganaría al hijo de una cortesana que se las arregló para quedarse embarazada del hombre adecuado. Un niño que prefería escaparse antes que estudiar, causando innumerables problemas a los sirvientes para diversión de su madre. Sin embargo, 6 meses antes de que tuviese lugar la prueba, por primera vez su madre mostró en su cara algo parecido a la preocupación, comenzando a ser más exigente y, con el paso de los días, la presión no hizo sino aumentar, mientras la irritación de su madre hacía que sus comentarios se volviesen cada vez más mordaces, tanto hacia él como hacia sus profesores. A aquellas alturas, él ya sabía por los rumores que, a diferencia de él, Kou no necesitaba estudiar para aprenderse las cosas, bastando con leerlas un par de veces para recordarlas, a la vez que su manejo de la espada y el arco, así como su fuerza física, también eran superiores a las suyas.
algo no tan extraño para alguien que había pasado tanto tiempo fuera del palacio cazando y causando problemas. Información que no le preocupó, seguro de que todos aquellos días de estudio le daban ventaja sobre Kou. Su única preocupación había sido en las pruebas físicas, y por eso recurrió a Dixen. Dixen era el hijo mayor de la cabeza de la casa Secan, una familia que servía desde hacía incontables generaciones a la familia real, actuando como una mezcla de consejeros, sirvientes y guardaespaldas de los miembros de su familia. La tradición más curiosa con respecto a esa familia era que el rey no ordenaba a sus miembros servir a alguien, sino que, cuando un miembro de la familia Secan cumplía 7 años, era llevado al palacio y era él mismo quien elegía a quién deseaba servir. Se decía que nunca se equivocaban en su elección. Y el elegido de Dixen fue Kou. Aún recordaba la cara de su madre y la manera en que retorció el pañuelo que tenía entre las manos cuando escuchó a Dixen anunciar su elección delante de toda la familia, y cuando, al preguntarle la razón de su elección, Dixen contestó que lo eligió porque, en su opinión, Kou era el más adecuado para convertirse en rey, por lo que quería ayudarlo. Su madre rasgó el pañuelo mientras la madre de Kou sonreía con superioridad. Después de aquel incidente, su madre le prohibió acercarse siquiera a aquel demonio de la mala suerte, algo que él no obedeció. Él nunca compartió la antipatía de su madre por Dixen, a pesar de que éste eligió servir a su primo por encima suya, y la razón era sencilla. Este tan solo fue sincero a la hora de elegir a quién servir. Pensaba que Kou sería mejor rey que él, actuando en consecuencia, y aquello no era culpa de Dixen, ni siquiera de Kou. El único responsable era él mismo, por no ser lo bastante bueno. Sabía que aquella manera de pensar podía considerarse demasiado blanda. De hecho, su madre se lo había advertido varias veces, pero no lo podía evitar. Su primer encuentro con Dixen fue durante una entrevista en la que éste le hizo varias preguntas que él contestó con sinceridad, consciente de que, a pesar de las indicaciones de su madre, no tenía sentido mentirle cuando, si lo elegía a él, se convertiría en su sirviente personal. Y él no había querido comenzar una relación en aquellos términos. Durante aquel encuentro, Dixen no habló demasiado aparte de las preguntas, escuchando con atención lo que él decía antes de despedirse, asegurándole que elegiría solo en función de lo que pensase que era mejor para el país. Y cuando vio sus ojos al elegir a Kou, supo que cumplió aquella promesa. Por eso no podía odiarlo, de igual manera que no podía odiar a Kou. No cuando éste, al igual que él, solo lo hizo lo mejor posible, ya que el hecho de que un miembro de aquella familia se convirtiese en tu asistente personal era algo muy importante, que podía decantar la balanza a tu favor durante la prueba. De hecho, aquello fue lo que sucedió. Aquella primera imagen de Dixen no cambió a lo largo de los años, comportándose con corrección y hablando cada vez que se encontraban. Incluso estaba seguro de que, si las circunstancias hubiesen sido diferentes, ellos dos podrían haber sido buenos amigos. Por eso, al acercarse la última prueba que lo iba a enfrentar a Kou, fue a pedirle consejo a Dixen, a pesar de saber que le debía fidelidad a su primo. Y, como era de esperar, Dixen lo engañó haciendo que perdiese aquella pelea, quedando por debajo de Kou, y así Kou regresó a su habitación a prepararse para su presentación como el príncipe heredero, mientras que él fue llevado por un grupo de soldados a un edificio apartado, ya que aquella era la manera en que se aseguraban de que no hubiese peleas internas por el poder que solo debilitarían el país. De igual manera que solo existía un rey, solo existía un príncipe. Para conseguir aquello, tan solo constaba en los registros del palacio el nombre de los príncipes candidatos, siendo la hoja de registro quemada y vuelta a escribir en cada presentación de los mismos, para asegurarse de que no quedaba ningún rastro de los demás, y, por lo tanto, ningún nieto del rey ni sus descendientes podían pretender acceder al trono. Tan solo el príncipe heredero podía demostrar su relación con el rey.
El resto no existían como miembros de la familia real, por más que tuviesen derecho a permanecer en el palacio hasta que eran adultos, y no se les prohibía el contacto con sus padres, ya que estos no eran ni siquiera príncipes. Pero su caso, el caso de los que fracasaban, era diferente. Dado que ellos ya habían demostrado su ambición, no bastaba con borrarlo de los registros como a los demás, y si bien aquello no significaba su condena a muerte, significaba algo peor. Él nunca sería un hombre. Con 12 años fue castrado para evitar que alguno de sus descendientes pudiese tener la tentación de levantarse contra el rey. Y aquella era la razón por la que estaba en aquella habitación ardiendo por la fiebre en medio de terribles dolores que no se calmaban, mientras fuera tenía lugar una fiesta para celebrar que, por fin, el país tenía un príncipe sucesor, el mejor entre los nietos del rey, el único digno de ese puesto. Sin más compañía que los médicos y ayudantes que entraban y salían mirándolo con lástima. Pero no podía culpar a nadie de su estado, ni a su madre, que desde pequeño lo educó con todos los recursos a su alcance para lograr su objetivo, ni a sus maestros, que le enseñaron con diligencia, ni a Kou, que, al igual que él, solo se esforzó para no perder y sufrir aquel destino. Ni siquiera podía culpar a Dixen por engañarlo, ya que, desde el principio, era el sirviente de su rival, siendo su deber apoyarlo para que consiguiese ser el rey. Al único al que podía culpar por su situación era a él mismo por no haberse esforzado lo suficiente, por no haber hecho mejor las pruebas escritas, las pruebas físicas, por preguntarle a la persona equivocada cuando su futuro dependía de aquella respuesta. No saber en quién confiar en situaciones decisivas. Al parecer, Dixen tuvo razón al elegir a su primo sobre él. Capítulo 2. Abrió los ojos pesadamente. Después de tantos días con fiebre y aquel dolor, se sentía tan débil que incluso el respirar se convertía en un trabajo agotador. Aún así seguía vivo, a pesar de no tener ningún sentido. Ojalá pudiese morir, pero no podía. Tradicionalmente se consideraba que la muerte del fracasado traía mala suerte, tal vez porque un rey y un príncipe que no eran capaces de evitar la muerte de un niño no debían ser capaces de gobernar correctamente un país. Por eso, después de la operación, fue cuidado con diligencia, y desde que la fiebre comenzó a bajar, todo objeto con el que pudiese hacerse daño había sido retirado, y un guardia lo vigilaba a pesar de que aún era incapaz de moverse. Sintió que alguien le ponía un paño frío en la frente, por lo que se obligó a mirar en aquella dirección, sorprendiéndose al ver que se trataba de Dixen. «¿Qué haces aquí?», le preguntó, pero la voz apenas le salió del cuerpo. «Vine a informarme de vuestro estado», contestó Dixen serio, y él asintió levemente. Los consejeros debían estar impacientes por saber su evolución para poder tranquilizar al pueblo, sobre todo a las tribus del norte, que eran las más supersticiosas. «Las celebraciones acabaron la semana pasada», respondió Dixen. Al parecer, ya llevaba 2 semanas en aquella habitación. «¿Necesitáis algo?», le preguntó, pero él no contestó. Lo único que quería en esos momentos era algo con lo que quitarse la vida, acabar con aquel insoportable dolor y ahorrarse el futuro que le esperaba, pero él no era capaz de moverse para buscarlo y, desde luego, veía poco probable, por no decir imposible, que la mano derecha del futuro rey del país le ayudase. «Quiero dormir», dijo en lugar de contestar. «Entiendo», asintió Dixen alejándose, de manera que cerró los ojos, ya que, por más que no tuviese sueño en esos momentos, fingir que dormía era la manera más fácil de deshacerse de las visitas. «Vuestra madre salió del palacio camino de la casa de sus padres la tarde en que fuisteis conducido aquí», dijo haciendo que abriese los ojos sorprendido, pero de inmediato los cerró, ya que aquello era algo esperable. Una vez que perdió frente a Kou, estaba claro que su madre no se iba a quedar allí para sufrir la humillación de haber perdido frente a una simple cortesana.
De hecho, todo aquel tiempo debía haber estado rezando para que él muriese, y así poder olvidar la vergüenza de haber criado a un hijo que había acabado siendo el fracasado de su generación. Desgraciadamente, los cielos aún no habían escuchado aquella petición. Vuestro padre también partió a la mañana siguiente a la casa que tiene cerca del lago Luan, en compañía de sus sirvientes. El rey está esperando que le envíen la petición para hacer el divorcio efectivo. En aquella ocasión, él ni siquiera se molestó en abrir los ojos, ya que la relación entre sus padres era evidente para todos, incluido él. El único interés que su madre tenía en su padre era que el casarse con él le había dado la posibilidad de aspirar a sentarse en el trono como madre de un rey, mientras que su padre había aceptado la boda por las presiones familiares, dejando de lado a su esposa e hijo recién nacido para centrarse en sus amantes en cuanto tuvo la oportunidad. Algo que su madre le permitió, ya que le había convenido un esposo que no intervenía en ninguna de las decisiones sobre su educación porque nunca estaba. Por eso, era también lógico que una vez que él había fracasado, su madre hubiese dejado a su padre al no tener ninguna utilidad, y que su padre lo aceptara sin más, ya que éste tampoco tenía ningún interés ni en su esposa ni en su hijo. De hecho, él apenas había visto a su padre un par de veces, siendo su recuerdo más vivo uno en el que él debía tener unos 5 años y lo vio pasear acompañado por su amante cerca de las habitaciones en las que vivía con su madre, mientras hablaba de las ventajas que obtendría en caso de que él lograse su objetivo y se convirtiese en rey, antes de alejarse sin mirar en su dirección ni una sola vez, la vez que había estado más cerca de su padre. Fue sacado de sus pensamientos cuando sintió cómo alguien lo cogía, sentándolo. ¿Qué? Preguntó sorprendido, encontrándose con que Dixon se estaba sentando en la cama y lo apoyaba contra él. Los médicos han dicho que para que os empecéis a recuperar es necesario que, cuando estéis despierto, bebáis. Le dijo enseñándole un pequeño vaso que tenía un líquido amarillento de un olor que no invitaba precisamente a beberlo. Ahora tengo sueño, lo beberé cuando despierte, rechazó con toda la firmeza que pudo. Dado que no tenía ninguna intención de recuperarse, hasta ese momento se las había arreglado para rechazar todos los intentos de ser atendido haciéndose el dormido, pero esa estrategia no parecía ser útil en aquel caso. Por un momento pensó en tirar la medicina, consciente de que su debilitado cuerpo jugaba a su favor, pero lo cierto es que una vez que había visto el vaso no podía. Era evidente que aquello había sido preparado por los médicos de palacio usando ingredientes caros, algunos de los cuales implicaban arriesgar la vida para conseguirlos debido a dónde estaban. Otros simplemente costaban pequeños tesoros al provenir de lugares muy lejanos. No podía tirar algo así al suelo solo por su situación. Lo único que debía hacer era no beberlo. De esa manera le darían aquella medicina a otra persona que la necesitase, ya que dudaba que, cuando él la rechazase, los médicos la tirasen sin más como si se tratase de un vaso de agua. Entiendo, murmuró Dixon, soltándolo parcialmente para girarse, y él pensó que iba a soltarlo y marcharse, por lo que se preparó para tumbarse, cuando sintió cómo Dixon rodeaba sus hombros con un brazo mientras con la otra mano lo obligaba a subir la barbilla, por lo que sus caras quedaron muy cerca, pero antes de poder pensar sintió sus labios sobre los suyos, y acto seguido un horrible sabor se extendió por su boca cuando algo entró en ella, tragándolo como acto reflejo y comenzando a toser sin control mientras intentaba entender lo que había pasado sin conseguirlo. ¿Dixon lo había obligado a beber? ¿Besándolo? Claro que aquello podía considerarse un beso. En primer lugar, ambos eran hombres, o al menos él lo había sido hasta unas semanas antes. ¿Estáis bien?, le preguntó Dixon, y solo entonces fue consciente de que estaba apoyado contra él, jadeante, mientras éste le acariciaba la espalda con la mano de arriba a abajo. ¿Qué pretendes?, exigió apoyándose en él para alejarse y mirarlo. Debéis beber, repitió enseñándole el vaso.
al verlo, extendió la mano dispuesto a tirarlo por más caro que fuese después de lo ocurrido, pero Dixon fue más rápido y se levantó alejándose de él, y es que si antes era incapaz de moverse, después de toser apenas si había podido extender la mano. «No beberé, dormiré, así que márchate», le advirtió tumbándose cansadamente, dándole la espalda y cerrando los ojos pesadamente. Aquello era tan absurdo, tan solo toser lo había dejado débil y podía sentir cómo la fiebre comenzaba a subir de nuevo, pero quizás aquello fuese para bien. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando sintió cómo alguien lo cogía girándolo, y acto seguido la misma sensación en sus labios y el sabor en la boca, comenzando a toser en cuanto sus labios quedaron libres. «¿Pretendes matarme?», le preguntó cuando consiguió tranquilizarse de nuevo. «Debéis beber», repitió Dixon, dirigiéndose a la única mesa de la habitación para poner el vaso, dejándolo desconcertado, ya que si quería que bebiese, ¿por qué se alejaba de él y dejaba el vaso en la mesa? ¿Pretendería atarlo o algo así? Aquello no tenía sentido, no cuando él no tenía fuerzas para moverse, y al atarlo lo único que conseguiría sería que él se resistiese, empeorando su situación. Pero si no era aquello... Sus pensamientos se detuvieron cuando vio que Dixon se dirigía a un baúl sacando un camisón limpio. «Eso no», acertó a decir mientras sentía cómo la sangre desaparecía completamente de su cara. «Se os ha mojado el camisón y no podemos permitirnos que enferméis en estos momentos». «No», se negó apretando el camisón contra él. «No quería que nadie viese...» «No». Se negó de nuevo mientras intentaba encontrar desesperadamente una solución a pesar de saber que era inútil. En el fondo sabía que si Dixon decidía desnudarlo, él no estaba en condiciones de evitarlo, ni aun luchando con todas sus fuerzas sería capaz de sujetar una de sus manos, mucho menos detenerlo. Entonces, ¿qué se suponía que podía hacer? Sintió cómo algo parecido al pánico comenzaba a subir desde lo más profundo de su estómago, a la vez que su respiración se volvía cada vez más irregular, sin que él pudiese hacer nada para evitarlo, cuando Dixon le cogió las manos apretándoselas. «Señoría, yo me daré la vuelta. Mientras tanto, sentaos y subid vuestro camisón para que esté por encima de las caderas. Después tapaos con las mantas», le indicó con voz suave. «Una vez que estéis listo, decídmelo», le pidió antes de alejarse dándole la espalda, y él lo miró por un momento a través de las lágrimas sin entender lo que le había dicho hasta que, por fin, las palabras comenzaron a tomar sentido dentro de su cabeza. Se secó las lágrimas con el brazo, obligándose a sentarse bien, trabajosamente comenzando a subirse el camisón, lo cual consiguió después de varios intentos, ya que ni siquiera era capaz de levantar su cuerpo, y cada vez que se movía, un terrible dolor subía desde su entrepierna. Sin embargo, la posibilidad de que si no lo lograba, lo hiciese Dixon, hizo que se obligase a seguir hasta que consiguió levantárselo cogiendo las mantas con manos temblorosas para taparse bien. «Ya he acabado», le dijo sintiendo lejanamente cómo Dixon se daba la vuelta. Lo cierto es que empezaba a sentirse atontado y se le cerraban los ojos. Por eso, cuando Dixon le indicó que levantase los brazos, lo hizo sin pensar, sintiendo cómo tiraba del camisón hacia arriba, quitándoselo por lo que se estremeció de frío. Pero antes de poder bajar los brazos para abrazarse a sí mismo, Dixon le había puesto otro camisón. «Esta vez bebed correctamente», le pidió haciendo que se apoyase en él de nuevo y poniéndole el vaso en las manos, solo que aquella vez no tuvo fuerza para pensar en rebelarse, mucho menos para pasar otra vez por lo mismo. Cogió el vaso con ambas manos, ayudado por Dixon, antes de llevárselo a la boca, comenzando a beber con dificultad, ya que se sentía cada vez más cansado, y su respiración se fue volviendo pesada mientras se le cerraban los ojos a pesar de sus esfuerzos hasta que, finalmente, fue incapaz de abrirlos de nuevo.